Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pasa, mister? ¿Está enojado? Hola, mister. Sí, sí están vivos. Sí, yes. Bueno, ahí les coloqué una imagen que quizás, bueno, no tiene mucha referencia en lo que vamos a trabajar, pero solo quería compartir algo viral con ustedes. Aquí los vemos. Todos los tipos de virus existentes allí, algunas en su forma. Por aquí está, mira, COVID-19. Eso, el hermoso, el que está de moda. Muy bien. Excelente. Very good. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el feriado? Cuéntenme. Solo 15 han puesto presente y me faltan las cámaras de 3. Recuerden que las cámaras deben estar debidamente encendidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el feriado? Very good, very nice. ¿Sí? ¿Yeah? Ok. Yo, mira, bastante bien, gracias a Dios. Muy, pero muy bien. Very good. Excellent. Ya, pues cuente por qué. Dígame. Cuente por qué, pase chisme, ¿eh? Ah, que por qué he estado muy bien. Bueno, porque no sé, porque estamos vivos, porque, bueno, porque la vida es maravillosa. Por eso. Qué bueno que eso sea suficiente para usted. No es suficiente. Ay, bueno, no sé, hay gente que necesita dinero, hay gente, Qué bueno que sea suficiente para hay gente que necesita una novia, hay gente que necesita una casa, hay gente que necesita, no sé, que alguien esté encima, dándole besitos, agarrándole los rulos. Corre. No Coche, sé. coche. Por ejemplo, ¿verdad? Matthew, una pregunta aquí de curiosidad. ¿Lo escucho? Me encanta la chompa, pero recuerda, por favor, los lineamientos de la clase. Thank you. Voy. Ok. Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, ¿verdad? ¿Cómo están esos cabellos lisos, esos cabellos ondulados, esos ojos verdes, esos ojos marrones, esos ojos café, ese color de piel morena, ese color de piel negrita, ese color de piel marrón, ese color de piel amarilla, ese color de piel blanca? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esas estaturas. ¿Cómo va la herencia biológica? ¿Cómo les fue en la primera y la segunda ley de Mendel? Cuéntenme. La última pregunta estuvo confusa. Dígame, no escuché. ¿Me hablaron? Que la última pregunta estuvo confusa. ¿Me puedes decir cuál es la última pregunta? En la que decía sobre los ratones grises y blancos. Los ratones grises. ¿Quieres que toquemos esa pregunta? Sí, porque o sea, yo me sentí como que me faltaba información ahí, tipo, no me dieron cuántos ratones blancos o grises eran, solo dieron el resultado, entonces me confundí. Ok, perfecto, está bien, ya lo vamos a revisar. Bien, bien. ¿Alguien más? Tenía confusión porque dígame. Las primeras. O sea, uno de que decía, bueno, no me acuerdo ya, la verdad, pero había una opción que decía de color rojo y creo que era AA y luego preguntaba sobre otros datos, R mayúscula, R minúscula y nunca tocaba el tema de rojos, entonces eso me enredó. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a revisar esa hoja. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la segregación independiente de los caracteres. Si se dieron cuenta, la primera y la segunda ley habla sobre la herencia de ¿cuántos caracteres? ¿De cuántas características hablamos en la primera y segunda ley que se están heredando? A ver, si yo decía la semilla de color verde y la semilla de color amarilla, ¿cuántos caracteres hay allí? 2. ¡Dos! ¿Seguro? ¿Qué estamos estudiando? ¿La herencia de qué? En ese la caso. semilla es una. ¿La herencia de qué estamos estudiando en ese caso? La semilla. Si digo semilla verde y semilla amarilla, ¿qué color van a tener las semillas de las semillas hijas?
¿Qué característica estamos estudiando en ese caso? El color. Color. Entonces, ¿es una o es dos? Dos. Ah, no, una Una. característica. Es Porque una color. sola que tiene dos posibles genes. ¿Cuáles son esos dos posibles? Color amarillo y color verde. Color amarillo y color verde. Por ejemplo, si yo dijera, ¿verdad? Tipo de sangre A, tipo de sangre B, tipo de sangre AB, tipo de sangre O. ¿Cuál es la característica que voy a estudiar en la herencia allí? El tipo de sangre. El tipo de sangre. ¿Y cuántas posibles combinaciones puedo tener? 8. 8. Bueno, en teoría, si vamos a genotipos, sí, 8, pero serían 4 tipos de sangre, ¿verdad? O soy sangre A, o soy sangre B, o soy AB, o soy O. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa son los posibles valores que tome y otra cosa es la característica que estoy estudiando. En el caso de la primera y la segunda ley, estoy estudiando una sola característica. O estudio color de la semilla, o estudio el pelaje de los ratones, o estudio el color de los ojos. Una sola. Porque si yo dijera ahora, voy a cruzar una semilla verde con textura rugosa y una semilla amarilla con textura lisa, ¿cuáles son las características que estoy nombrando de la semilla? La textura. La textura y adicional, ¿qué estoy diciendo? Repito, voy a cruzar semillas de color amarillo, textura lisa, con semillas de color verde, textura rugosa. ¿Cuáles Está son las características? combinando la textura y el color. Estoy combinando la textura y el color. Y entonces, en ese caso, ¿cuántas características voy a estudiar? 2. 2. Esa es la tercera ley. 2. Ojo con eso. 2. Por ejemplo, si yo hablo de un individuo, por ejemplo, una chica, ¿verdad? Una chica de tez blanca, de ojos azules, de pelo amarillo, de cabello rizado, de, no sé, ¿qué otras características? Hay unas características en la lengua. Todas esas se van a ligar ella se casa con un individuo moreno, de cabello liso, cabello castaño, ojos marrones. Estamos hablando de muchas características, ¿verdad? Si cuando combinamos un individuo con otro, hablando en el caso del ser humano, es una combinación muy compleja. Pero Mendel nos da la aproximación con 1 y con 2 caracteres, que la de 2 caracteres es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que tomar en cuenta lo que vimos en la primera. Entonces, vamos rapidito a ver el tema de... ¿Cuándo? Vamos a ver, déjame ver si tengo la hoja de trabajo aquí para que la podamos en la plataforma. Vamos al tema de arriba. Aquí está. Vamos a descargarla. Listo, ya está descargada. Vamos a abrirla. A ver cuáles son los inconvenientes que teníamos por aquí. Very good. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a compartir aquí rapidísimo. No, Ángel. A esto que no. Siempre hay excusa. No lo siento. Tengo paciencia hasta un límite. No siempre puedo tener paciencia para eso. Ok. Muy bien, aquí tenemos, dice, escribe las razones por lo que se utilizaron los guisantes. Bueno, ocupaban poco espacio, crecían rápidamente, y tenía en una generación varios, ¿verdad? De una vez, o sea que teníamos unas repeticiones bastante. Ahí era muchas características que eran válidas para él, ¿no? A diferencia de que se agarra una vaca, una oveja que dura mucho en gestar, ¿verdad? No es que no se cumpla, pero en ciencia buscamos que el proceso sea rápido de validar. ¿Estamos de acuerdo? Y las arvejas cumplían con todo este proceso. Ok, luego decía, en las moscas de las frutas el color rojo
¿verdad? Aquí estamos hablando de que es un individuo homocigoto. Voy a anotar aquí. Ajá. Homocigoto porque es RR mayúscula sobre el color blanco, ¿verdad? Si cruzamos individuos de ojos rojos pero son heterocigotos, ¿cuál es el fenotipo y genotipo de los descendientes? Bueno, por supuesto, aquí vamos a tener, en este caso, allí vamos a tener R y R mayúscula, ¿verdad? Como algunos colocaron. Aquí R y R minúscula, R y R minúscula y dos R minúsculas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fenotipo? El fenotipo es que si al menos tengo una R mayúscula, voy a manifestar el color rojo. Aquí sería el 75% color rojo, y la que va a estar aquí, ¿verdad? Que es que va a ser R minúscula, que va a estar aquí, es el 25% de ojos blancos, ¿sí? Esa era la respuesta, ¿verdad? Y, por supuesto, tenemos, si es homocigoto, son estos dos, que tienen las R's igual, 2 minúsculas y 2 mayúsculas, es homocigoto, ese es el genotipo, 50% y 50 heterocigotos. Luego dice aquí, los descendientes de un cruce monohíbrido son los siguientes: un individuo de ojos oscuros con otro individuo de ojos oscuros, con otro con ojos claros y el último con ojos. ¿Cuál es el genotipo de los padres? Bueno, nos dan es la generación y tenemos que ver, ¿verdad? Recuerden que reciben mitad y mitad. Para que se dé esta organización, que tenemos 75 y 25, tienen que ser 100% heterocigotos los padres. De ojos oscuros, heterocigotos. Listo, ese sería por allí, ¿verdad? Y creo que es el de los ratones, el que me estabas diciendo. Dice, un biólogo cruzó ratones silvestres de ojos grises con ojos blancos. En la F1 todos eran grises. Ojos grises, ¿verdad? Perdón, grises y blancos, todos grises. ¿Qué puedes decir del color gris? Si en la primera generación todos eran gris. El gen dominante. Correcto, ¿verdad? De ahí saco que el gen dominante es el color gris, según la ley de Mendel. ¿Y el color blanco sería? El recesivo, ¿no? Ajá, ese. Ok, y en la F2 obtuvo 60 ratones de color gris y 20 ratones de color blanco. Dice, propongo una hipótesis que explique estos resultados. Fácil, ¿verdad? Si yo tengo, ¿cómo trabajamos aquí? ¿Trabajamos en porcentaje o trabajamos en fracción, ¿verdad? En la tablita. Entonces, 60 y 20. ¿Cuánto es el 100% allí, Misael? ¿Cuánto es el 100%? ¿Cuántos ratones representan el 100%? Lo sumo, son 80. 80 representa el 100%, correcto. Ahora, entonces, el 60, ¿cuánto porcentaje representa 60? Si 80 es el 100%. El 80%. 80%. El 80%. ¿Y los 20 ratones? El 20, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Mendel? La ley de Mendel nos dice 75-25. Es un valor aproximado. Recuerden que la ley de Mendel habla de probabilidad. Y aquí estamos hablando de un caso real. Se acerca, ¿verdad? Porque el 60 representa el 80%, que es más o menos lo que representaría el 75, ¿sí o no? De Mendel. Y no estaríamos en lo correcto, que obviamente si gris es el color dominante, la segunda generación no sería 75% gris, ¿sí o no? Estamos hablando de un 80. ¿Se cumple o no se cumple la ley? Sí, porque es la mayoría. Entonces, en principio, si estamos hablando que cruzamos gris con blancos y 100% fueron grises, significa, ¿verdad? Que aquí, vamos a suponer, él pone, no pone, grises, ¿verdad? Vamos a poner que aquí arriba tengo G, perdón, y G, ¿verdad? De uno de los padres, que obviamente es de color blanco, este se representa color blanco, y aquí la G mayúscula, ¿verdad? Representaría los de color blanco, grises, ¿sí o no? Y obviamente todos aquí van a ser G mayúscula y G minúscula, ¿sí o no? 100% grises, que es lo que fue en la primera generación. Ahora en la segunda tomo dos hijos de aquí y los cruzo y voy a tener 75-25, que es lo que representa más o menos el 60-20 que está allí. Por lo tanto,
los padres originales eran puros. Eso es lo que está diciendo allí. Que expliques más o menos cómo sería ese cruce. Y obviamente se cumple la primera y la segunda ley en este caso. ¿De acuerdo? No había que tener muchos valores. Simplemente estos números, cuando te den números que te digan 100 plantas, 50 semillas, llévalo a porcentaje para comparar con la tabla que ya conocemos. Y algo importante, escuchen, cuando le estén dando números, estamos hablando de casos reales. Puede ser que que yo como padre tenga la posibilidad de tener 50% de mis hijos sean hombres y 50% sean niñas, ¿sí o no? ¿Verdad? Según la herencia. Pero en la vida real, cuando yo me cruce con mi novia, con mi esposa, puede ser que todos mis hijos sean varones. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es lo que obviamente se predice con la ley de Mendel. Pero obviamente se cumple, ¿no? Se cumple. Son dos casos que deben estar a la par. Obviamente hay otras condiciones ambientales de alimentación, de hormonas, en el caso de la reproducción, ¿verdad? Y el tema de la gametogénesis. Pero obviamente tenemos una aproximación cerca. En este caso, 80-20 está cerca del 75-25. ¿Sí? Mister, Dígame. dice entonces lo deja pasar. Por favor. Ya voy, disculpa, es que estaba explicando. Sí, ya le estaba desde el primer momento. Listo, gracias. ¿Estamos claros allí, Misael? ¿O todavía tienes la duda? Tengo la duda de cómo hacer los cuadros en ese ejercicio. Si partes, vuelvo a repetir, si partes del hecho, ¿dónde es que estábamos aquí? Si partes del hecho de que gris y blanco y todos fueron grises, ¿verdad? Estamos diciendo que estos señores que están aquí blancos son homocigotos y estos señores que están aquí grises son homocigotos para que pueda dar 100% grises y sea nuestro carácter dominante grises, ¿verdad? Significa que este ratón de color gris, voy a ver si anoto aquí, este ratón de color gris, ¿verdad? Sería así. Y este de color blanco sería así. Para que este 100%, ¿verdad? Sea así. ¿Sí estamos de acuerdo? En este primer cuadro. Esa es la primera generación. Luego usted va a agarrar en la segunda, voy a dibujar aquí un círculo, en la segunda, es dos hijos de la primera que van a ser así. Y cuando ellos se crucen aquí, ¿verdad? Usted va a obtener un cuarto así, es decir, 25%, va a obtener 25% así, y va a obtener los dos últimos de aquí abajo, van a ser uno así, o sea, 50% así, ¿verdad? Así. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Voy a dibujar nuevamente, estos dos con este señor son tres que tienen un carácter dominante, sería 75% de ojos de color gris. Y este único es color blanco, que es el 25%, que representaría a estos 20 que están aquí. Y estos tres representarían a estos 60. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Y la primera generación, estos son los padres, y estamos obteniendo, por supuesto, ¿verdad? Esto que está aquí. Porque R mayúscula, perdón, R mayúscula y R minúscula, todos van a ser de esta manera. Estas son las letras que van allí. Ya vamos a verlo en la segunda ley, en la tercera ley, ¿de acuerdo? Vamos a explicar la tercera porque la hoja de trabajo que tenemos que hacer es, ¿verdad? Que está allí, es en base a eso. Entonces. ¿Qué pasa si puse otra letra que no era R? No importa, no importa. La letra es de tu preferencia. ¿Qué es lo que dice Mendel? Que las letras se puedan diferenciar mayúscula de minúscula. Por ejemplo, no es recomendable tener X, no es recomendable tener O, por ejemplo, ¿no? Aunque la X está reservada para los cromosomas sexuales, por eso tampoco se puede utilizar. No podemos utilizar la letra G, porque la letra G está reservada para el cuadro donde dice gametos, que yo coloco la letra G, ¿recuerdan? Puede utilizar la letra A, la letra B. No utilicen la letra C, porque también es grande y pequeña, pero son de la misma forma, lo único que cambia es el tamaño. Tienen que utilizar letras que se puedan diferenciar la mayúscula de la minúscula visiblemente. ¿Estamos de acuerdo? La letra que ustedes quieran, obviamente. Eso sí es claro. Ok. Al final le va a dar el mismo resultado. Eso no debería cambiar. Perfecto. Vamos con la segunda ley. La segunda ley.
Perdón, la tercera ley. La tercera ley nos va a hablar de vamos a eso. La tercera ley nos va a hablar de dos caracteres, ¿verdad? Aquí en el material de la plataforma, ¿verdad? Que tenemos aquí ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos ampliar. No me deja ampliar. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Aquí tenemos dos características. Si observan, ¿verdad? Tiene dos A mayúsculas y dos L minúsculas. Dos L mayúsculas. Estamos viendo, ¿no? Recuerden que cada característica está determinada por dos genes y cada letra representa ese gen. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una característica y esta es otra característica. Vamos a hablar, por ejemplo, del color amarillo y de que la semilla es lisa. Y la vamos a cruzar con una semilla de color verde, como es color recesivo, las dos A son minúsculas y es rugosa. Por eso las L son minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, color dominante, amarillo. Color recesivo, verde. Textura dominante, lisa. Textura recesiva, rugosa. Luego de allí, por supuesto, aquí tenemos raza pura, semilla amarilla lisa, raza pura, semilla amarilla verde. ¿Verdad? Las vamos a cruzar y ¿qué vamos a obtener? ¿Verdad? De estas dos, obtenemos esta A mayúscula, tenemos una A minúscula que la combinamos de este lado. Recuerden que si esos son los padres, recibo mitad y mitad. En el color, recibo un gen del color de mi padre y un gen del color de mi madre. ¿Verdad? Luego vamos con la textura. Recibo un gen de mi padre y recibo un gen de mi madre, ¿verdad? Obviamente, si observamos aquí, tengo un gen dominante y un gen recesivo. ¿Qué color va a manifestar esta semilla? ¿Amarillo o verde? Si tengo un gen dominante. ¿Qué color? Dígame. Amarillo. Amarilla, correcto. Y cuando hablamos de genotipo, ¿este genotipo es homocigoto o heterocigoto? Recuerden, homo igual, hetero diferente. Este genotipo es. ¿Cómo son los dos genes? ¿Iguales o diferentes? Hablen. Diferente. Diferentes. Entonces, ¿homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. Vamos con la textura. ¿Qué textura va a manifestar esta semilla? ¿Lisa o rugosa? Lisa. Lisa, porque tiene una L mayúscula. Recuerden que el carácter dominante se manifiesta aunque tenga un solo gen de ese carácter, ¿verdad? Lisa. ¿Y su genotipo, homocigoto o heterocigoto? Homocigoto. ¿Cómo? Heterocigoto. Heterocigoto, porque tengo una L mayúscula y una L minúscula. Todo el 100% entonces de la primera generación va a ser semillas amarillas lisas, ¿verdad? Semillas amarillas lisas, aunque internamente los hijos tienen genes para el color verde y genes para la textura rugosa. Vamos con la segunda generación, ¿verdad? Muy bien. En la segunda generación tomamos dos hijos de la primera. Ven que tiene A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula, A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Estos son los hijos de la segunda, de la primera, y voy a obtener la segunda. Entonces voy a empezar a cruzar. Ok, ahí tenemos un gen del color de un padre, lo combino con un gen de la textura del mismo padre. Luego el gen amarillo nuevamente con el rugoso, ¿verdad? Ahí vamos a obtener los gametos. Estamos obteniendo los posibles gametos, ¿verdad? Ahí tenemos ahora con el segundo, que es A minúscula, con L mayúscula, y luego A minúscula con L minúscula. Y ahí tenemos, cada progenitor va a dar esos posibles gametos, ¿verdad? Porque son genéticamente iguales si observamos. Vamos a obtener estos cuatro que están aquí, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos la tabla, ¿verdad? Ya está hecha. Pero yo la voy a hacer con ustedes con la cámara. Aquí tengo la hoja lista. Entonces vamos a hacer el cruce.
Vamos a compartir la cámara. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Cómo eran los padres? A ver, que están allí pendientes. ¿Cómo eran los padres? Vamos con la primera generación. ¿Cómo eran los padres? ¿Alguien recuerda? Por favor, agilidad. ¿Verdad? Estábamos cruzando una planta. ¿Cómo eran las semillas de una planta? Semillas amarillas y textura Lisa. lisa. Muy bien. Y en la otra planta era semillas verdes, textura Rugosa. rugosas. Muy bien. Estamos estudiando dos características. Estamos estudiando color y estamos estudiando textura. ¿Verdad? En el color hay dos posibles. Amarilla y verde. Y en la textura hay dos posibles nada más. Lisa y rugosa. ¿Verdad? Según la amarilla es la dominante, A mayúscula, por lo tanto el color recesivo es la misma A, pero minúscula. No voy a utilizar, vamos a utilizar la misma letra del cuadro. L, lisa dominante, ¿verdad? Y L, minúscula, rugosa recesiva. Entonces, los padres, el primer padre era semillas amarillas lisas, homocigoto. Entonces, amarillas, 2A mayúsculas, lisas, 2 L mayúsculas, ¿verdad? Recuerden que cada par, es la característica. Y la segunda, verde. Verdes, A minúscula, rugosa, L minúscula. Allí tenemos. Ahora vamos con el cuadro, ¿verdad? De la primera generación. En este caso, ¿verdad? El cuadro ya no va a ser de 2 por 2, ¿verdad? Sino que va a ser un poco más grande porque vamos a tener más alelos. Entonces va a ser de 5 por 5. Por eso solamente estudiamos hasta 2, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Muy bien. Vamos a ver si recordamos. ¿Qué letra va aquí en esta esquina? ¿Qué letra? G. G. Muy bien, vamos con los gametos. Entonces, con los gametos nos tenemos que ir con los padres. Aquí tengo, ¿verdad? Los gametos son los espermatozoides y los óvulos que llevan la mitad de la carga. Obviamente, si yo tengo 2 letras para el color y 2 letras para la textura, ¿qué debe llevar un espermatozoide? Una letra para el color y una letra para la textura. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que llevar la mitad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces combino una del color con una de la textura, la primera y voy a obtener el primer gameto, AL mayúscula. Vamos a escribirlo con el otro marcador. A y L mayúscula. Ahora, el primero también puede ir combinado con el segundo y es igual, ¿verdad? A mayúscula, L mayúscula. Ahora viene la segunda del color con la primera de la textura. A mayúscula y L mayúscula. Y la segunda del color con la segunda A, L mayúscula. En este caso, ¿cómo van a ser las combinaciones? La primera con la primera va a ser las 2 minúsculas, ¿verdad? Todas van a ser las 2 minúsculas, tanto la A como la L. Y ahí tenemos los gametos. Ahora lo que tenemos que hacer es combinarlos, ¿verdad? Si observa, todos son iguales arriba y todos son iguales al lateral, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a obtener una sola combinación. Voy a hacer uno solo, porque todos son iguales, ¿verdad? Entonces, si combino este y este, en cuanto al color, va a tener una A mayúscula y una A minúscula. Y en cuanto a la textura, una L mayúscula y una L minúscula, ¿sí o no? Si observamos, tenemos 4 letras que tienen los padres y los hijos también deben tener 4 letras. 2 para el color y 2 para la textura. ¿De acuerdo? Si observamos... ¿Te puedes repetir ese cuadrito que hizo, por favor? Ajá, aquí voy a combinar color con color, textura con textura en cuanto a los genes. Color A mayúscula y este color A minúscula. Aquí está. ¿Sí? Textura L mayúscula, L minúscula. Y aquí está. Son las 4 letras. Y así hago con cada uno. Pero en este caso todas son iguales. Todas van a dar este mismo genotipo. ¿Verdad? Entonces... vamos a ver entonces cuál es el fenotipo de esta primera generación.
Si todas estas semillas son así, ¿qué color va a tener la semilla en este caso? Amarilla. Amarilla. ¿Y qué textura? Lisa. Lisa. Entonces, ¿qué porcentaje coloco aquí? Si todas son iguales a ese. %, jóvenes. Semillas amarillas lisas. Ese es el resultado. 100% semillas amarillas lisas. Y si quiero hablar ahora del genotipo, ¿verdad? No podemos hablar de homocigoto y heterocigoto, ¿verdad? Sino que escribimos la forma. En este caso, todas son así. Por lo tanto, escribo 100% esta forma. En este caso, todas son iguales, obviamente, ¿no? Ahora, esta es la primera generación. ¿Alguien me dice qué tengo que hacer para obtener la segunda? ¿Alguien me dice? ¿Cómo hacíamos en el otro caso? ¿Qué debemos tomar para hallar la segunda? Debemos tomar 2 hijos de aquí. Pero como todos son iguales, puedo tomar 2 cualesquiera. ¿Sí o no? ¿Verdad? 2 cualesquiera porque todas son iguales. Entonces vamos con la segunda generación. ¿Verdad? La segunda generación, los padres van a ser de esta manera. ¿Verdad? Los dos van a ser heterocigotos en ambas características. Allí tenemos. Luego que tenemos los padres, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que construir? ¿Qué tenemos que construir? Para saber los posibles hijos, ¿qué tenemos que construir? ¿Qué tenemos que construir, jóvenes? Tenemos que construir la tabla, por eso la estoy haciendo, ¿verdad? La tabla. Muy bien. Vamos con los gametos, ¿verdad? Con los gametos, para luego hacer las combinaciones. Vamos con los gametos. Y observamos aquí. Este con este, uno del color y uno de la textura. A mayúscula, L mayúscula. Luego esta con esta. A mayúscula, L minúscula. Luego viene la segunda del color y la primera de la textura. A minúscula, L mayúscula. Y luego tiene la segunda y la segunda. A minúscula, L minúscula. ¿Sí o no? Son las posibles combinaciones. Y como este es igual, estas 4 son iguales. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y las escribimos de este lado. Entonces allí tenemos A, L minúscula, A minúscula, L mayúscula, A minúscula, L minúscula. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Hacer las posibles combinaciones. ¿Alguien me dice cuál va a ser la combinación que va en este cuadro? Que es esta y con esta. ¿Alguien me la dice? Dos A mayúsculas y 2 L minúsculas. Muy bien. 2 A mayúscula y 2 L minúscula. Siguiente cuadro. Este de aquí. ¿Cómo va a ser? El de aquí. Que es este con este. Oh my God. No lo puedo creer. Bueno, queridos estudiantes, ya se cierra la clase y falta chispa aquí. Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿verdad? En vista de que el ejercicio no lo terminamos, lo voy a retomar para que tengan la explicación. Estamos cruzando plantas homocigotas. Recuerden que homocigotas o raza pura significa que ambos genes de las características estudiadas van a ser idénticas, ¿verdad? Y estamos estudiando la tercera ley de Mendel, que es la ley de la segregación independiente de los caracteres, que dice que cada carácter se va a heredar de manera independiente uno del otro. En este caso vamos a cruzar plantas de semillas amarillas lisas, ¿verdad? Que son puras,
con plantas de semillas verdes rugosas que también son puras, o lo que es lo mismo, homocigotas. Para el caso del color, que es lo que estamos estudiando, la primera característica, el color de la semilla, vamos a tomar para el amarillo, que es dominante, la A mayúscula, y para el verde, que es el carácter recesivo, la A minúscula. Y en el caso de la textura, que tenemos lisa y rugosa, lisa es el carácter dominante, L mayúscula, rugosa, carácter recesivo, L minúscula. Luego pasamos a hacer el cuadro de Punnett o el cuadro genético. En este caso, a diferencia de la segunda ley que era de 2 por 2, va a ser ahora de 5 por 5. Y el cuadro que queda en el centro, este que es de 4 por 4, va a reflejar la primera generación. Muy bien, en la primera fila y en la primera columna vamos a colocar los gametos que se van a producir en la división celular. En este caso, del primer padre, que es de semillas amarillas lisas, tomamos un gen de cada característica que va a ir en lo que sería el óvulo o el espermatozoide, ¿no? Si estamos hablando de planta, estamos hablando del polen, entre otros. Entonces, tenemos aquí A mayúscula, que es para el color amarillo, y una se combina con L mayúscula. Aquí tenemos A mayúscula, L mayúscula. Luego la primera del color con la segunda de la textura, también las dos son mayúsculas, y hacemos el mismo procedimiento para la segunda del color con la primera de la textura, A mayúscula, L minúscula, y la segunda del color con la segunda de la textura. De manera análoga lo vamos a hacer con el segundo padre, que tenemos que es de semillas verdes, 2A minúsculas, rugosas, 2L minúsculas. Combinamos la primera con la primera, nos da A minúscula, L minúscula, la primera con la segunda con la primera y la segunda con la segunda, y obtenemos estos gametos. Luego procedemos a la combinación. En este caso, ¿verdad? Combinamos el primero y obtenemos A mayúscula con A minúscula, que nos va a dar el color de este posible hijo, y L mayúscula, L minúscula, la textura. Y lo hacemos con todos, es decir, que el segundo y el primero obtenemos así. Si observamos, todos los gametos son idénticos y por lo tanto en esta primera generación los individuos van a ser exactamente iguales genéticamente, ¿verdad? Y posiblemente también fenotípicamente. Ya lo vamos a ver al determinar. Entonces, al llenar, obtenemos las combinaciones que estamos viendo allí. Y como les dije, todas son exactamente iguales porque los gametos de un padre son exactamente iguales entre sí y los gametos del segundo padre son exactamente iguales entre sí. Y ahí obtenemos todo esto que es la primera generación. Si observamos, todos tienen el mismo genotipo, entonces decimos que es 100% esta forma de genotipo. No decimos homocigoto o heterocigoto, o lo pudiésemos escribir, por ejemplo, 100% heterocigoto en color y heterocigoto en textura, ¿verdad? Pudiera ser de esa manera. Pero es más fácil hacerlo de esta manera. Y en cuanto al fenotipo, bueno, nos fijamos primero en el color. Si todas tienen A mayúscula y A minúscula, recuerden que si tiene un solo gen dominante, manifiesta el carácter dominante. Entonces, el color va a ser amarillo. Y tiene L mayúscula y L minúscula, en este caso va a manifestar la textura dominante, que es la lisa. Por lo tanto, son 100% semillas amarillas lisas, o lo que es lo mismo, como tenemos, ¿verdad? 16 individuos aquí, sería 16 de 16 semillas amarillas lisas. En este caso que son plantas, podemos dejar, como decía Mendel, las deja autopolinizarse, ¿verdad? O lo que es lo mismo, para hallar la segunda generación, los padres van a tener el genotipo de los hijos de la primera. Aquí tenemos, este es un padre y este es el otro. Van a ser exactamente, porque en la primera generación obtuvimos genotipos idénticos para las 16 posibles combinaciones. Hacemos lo mismo que en esta es la segunda generación, que en la primera generación. ¿Qué hicimos? Vamos con los gametos. Primero del color con el primero de la textura, las dos son mayúsculas, primero del color con el segundo de la textura, A mayúscula, L minúscula, segundo
del color con el primero de la textura, A minúscula, L mayúscula, y el segundo con el segundo, los dos son minúsculas. Si observamos, este genotipo es exactamente igual a este y por lo tanto las combinaciones de esta primera fila van a ser iguales a la combinación de la primera columna. Luego vamos con la combinación de cada uno. En este caso sí tenemos que hacerla cada uno porque son diferentes. No es como en el caso anterior donde todos los gametos de la primera fila eran iguales y todos los gametos de la primera columna eran iguales. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el cruce. Luego hacemos el primero con el primero, tenemos las dos A mayúsculas, las dos L minúsculas. Luego el primero con el segundo, las dos A mayúsculas, una L mayúscula y una L minúscula, las A mayúscula, A minúscula y las dos L mayúsculas, A mayúscula, A minúscula y L mayúscula, L minúscula. Vamos ahora el segundo con el primero, ¿verdad? Las dos A son mayúsculas y tengo una L mayúscula y una L minúscula. En este caso, segundo con segundo, las dos A son mayúsculas y las dos L minúsculas. Segundo con tercero, A mayúscula, A minúscula y L mayúscula, L minúscula. Y segundo con el cuarto, A mayúscula, A minúscula y las dos L minúsculas. Ahora vamos el tercero con el primero, con todos los de que están allá. Entonces tengo A mayúscula, A minúscula y las dos L mayúsculas. Luego el tercero con el segundo, A mayúscula, A minúscula y L mayúscula, L minúscula. Tercero con tercero, las dos A son minúsculas, una L mayúscula y una L minúscula. Y aquí las dos A son minúsculas, una L mayúscula y una L minúscula. Luego vamos el cuarto con todos los superiores. Tengo A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Este con este, A mayúscula, A minúscula y las dos L son minúsculas. Luego vamos con el tercero y el cuarto, las dos A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Y el último, las dos minúsculas de las A y las L son minúsculas. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Representa a la F2. Ahora, obviamente, lo que tenemos que determinar de este cuadro sería el fenotipo, ¿verdad? En el fenotipo. Entonces, tendríamos que ver si en este caso hay semillas, por ejemplo, las dos caracteres dominantes juntos, semillas amarillas lisas, ¿verdad? Podemos ver también si hay semillas amarillas rugosas. Podemos ver si hay semillas verdes lisas y podemos ver si hay semillas verdes rugosas, ¿verdad? Son las posibles combinaciones. Tenemos que ver si existen posibles combinaciones. Entonces, para que sean amarillas, deben tener al menos una A mayúscula, ¿verdad? Como gen. Entonces, esta que está aquí tiene las dos A mayúsculas. Estas son amarillas, esta es amarilla, esta es amarilla y esta es amarilla. Esta también es amarilla, esta 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 es amarilla y esta es amarilla. Esta es verde porque las dos A son minúsculas, esta es verde porque las dos A son minúsculas, esta es verde porque las dos A son minúsculas y esta es verde porque las dos son minúsculas. Entonces, hay amarillas. Ahora vamos a ver de cuáles de esas amarillas, ¿verdad? Son lisas. Para que sean lisas debe tener al menos una L mayúscula. Entonces, aquí tenemos, esta es lisa, esta tiene una L mayúscula, es lisa, las dos L son mayúsculas lisa, esta tiene al menos una L mayúscula, esta es lisa. Esta tiene una L mayúscula lisa, estas son dos minúsculas, ¿no? Esa sería verde. Esta es mayúscula y minúscula lisa, estas son dos minúsculas verde. Rugosa, perdón. Rugosa, que es la dos L minúscula, rugosa. Las dos L mayúscula lisa, L mayúscula, L minúscula lisa, L mayúscula, L minúscula. Bueno, esta no nos sirve porque esta es verde. Esta es L mayúscula, L minúscula lisa y estas dos L son minúsculas, sería rugosa. Entonces las que tienen el resaltador serían amarillas lisas. ¿Cuántas tenemos allí? Las vamos a contar. Entonces tengo una, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces
9 de 16 son semillas amarillas lisas. Ahora, de las amarillas que ya están marcadas, que no tienen el resaltador, seguramente tienen el color verde, ¿verdad? Vamos a verificar que tengan las dos L minúsculas. Entonces, vean, esta es amarilla verde, esta es, las dos L minúsculas es que sea rugosa. Esta es amarilla rugosa, esta es amarilla rugosa y esta es amarilla rugosa. Es decir, que sería 1, 2 y 3. En ese caso, entonces, son 3 de 16, ¿verdad? De los posibles. Ahora vamos con las verdes. Para que sean verdes, tienen que tener las dos A minúsculas, ¿verdad? Las dos A minúsculas. Entonces, en ese caso, sería esta es verde, esta es verde, esta es verde y esta es verde. Para que sea lisa, ¿verdad? Lisa debe tener al menos una L mayúscula. Entonces, esta es lisa, esta es lisa, esta es lisa. Esta es rugosa porque las dos L son minúsculas. Por lo tanto, ¿verdad? Esta es verde lisa y verde lisa. Es decir, que son 3. Muy bien, entonces son 3 de 16 verde lisa. Y tenemos esta única que nos queda aquí, que es verde rugosa, es 1 de 16. Y de esta manera determinamos la segunda generación. Si observan, ¿verdad? Sigue siendo baja la proporción, ¿verdad? Es la que queda de última. ¿Quién manifiesta los dos caracteres recesivos? Y la de mayor proporción, la que tiene los dos caracteres dominantes. Y está en intermedio aquella que una de las dos características dominante. En este caso, en la primera, la dominante es el color amarillo y en la de abajo, la dominante es la textura lisa. ¿Cualquier duda? Pues pueden consultarme. De esta manera podemos hacer la hoja de trabajo.